sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Meditaba recién mientras cantábamos al Señor que no muchas personas tuvieron la decisión de permanecer a los pies del Señor. No fueron muchos, ¿sí? Algunos, aunque aparentemente lo eran, no era tan así. Pero sí una mujer llamada María permaneció a los pies de Cristo. Pudo silenciar, acallar toda voz, toda preocupación, todo quehacer, para enfocarse en lo que el Señor Jesús le enseñaba. Y llegó a tal impacto en el corazón de nuestro Señor Jesucristo que dijo: yo quiero que esto se escriba y por generaciones se va a contar lo que esta mujer ha hecho, que nadie le va a quitar esto, ¿no? Luego después derramó ese perfume tan caro, porque justamente una persona que permanece a los pies de Jesús es un adorador que le adora en espíritu y en verdad. Así que no hay otra forma, ¿sí? Permanecer a los pies de Cristo es en sujeción, en reconocer su autoridad y su señorío sobre nuestra vida. Y podemos permanecer ahí porque Él vive. ¿Amén? Hoy se habla de la resurrección de Cristo, pero Él hace más de 2000 años que resucitó. Y Él vive. Y pronto vendrás a buscar a su iglesia. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes un mensaje en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Agradecemos al Señor por su presencia, por su cuidado. Con mi esposa tuvimos que viajar a La Pampa, regresamos hace unas horas. Tuvimos que oficiar el matrimonio de la hija de un pastor allá en Winifreda, en La Pampa. Así que estuvimos anoche compartiendo ese tiempo con la familia, con pastoral, con el resto de la familia. Agradecemos a Dios porque nos ha guardado en todo ese trayecto, donde siempre, cuando uno está por la ruta, yo lo primero que quiero hacer es salir de la ruta, ¿sí? Las rutas son peligrosas, pero Dios nos ha guardado y Dios nos ha acompañado, así que agradecemos al Señor por esto. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante, dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Para los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este día tan especial que tú nos concedes. Un día hermoso, Señor. Una tarde maravillosa. Y un tiempo, Señor, en el cual nos hemos regocijado juntos, Señor. Te hemos agradecido de tu amor incondicional. Porque si tu amor fuera condicional, como nuestro amor muchas veces es, no deberías amarnos, porque no hay muchas motivaciones, muchos elementos en nuestras vidas para amarnos, a pesar de que nosotros nos consideremos excelentes. Gracias, Señor, porque aún tú nos has permitido, Señor, reconocer que eres nuestro todo, y que al ser nuestro todo, Señor, podemos realmente ser esa generación que, encendida con el fuego de tu Espíritu, puede alumbrar en medio de una oscuridad tan grande en la cual nos encontramos. Señor, gracias porque tú estás en este lugar. Lo dice tu palabra, lo afirmamos con nuestros corazones, pero también lo percibimos en nuestro espíritu, Señor. Porque el propósito tuyo no es tocar nuestras emociones, si bien son afectadas. Tú trabajas en nuestro corazón. Allí es donde tú nos edificas, allí es donde tú nos nutres, allí es donde tú te manifiestas en medio del cuerpo, Señor, con todas las coyunturas que nos mantienen unidos a nivel espiritual. Y por eso gracias te damos, Señor, porque tú te has estado moviendo en medio nuestro, Señor. Hemos dedicado un tiempo a adorarte a través de cánticos, pero como tú eres un Dios tan grande y tan generoso, te manifiestas en medio de esa adoración, trayendo paz, gozo, ayudándonos a ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Y aún, Señor, ahora a través de la palabra creemos que tú nos vas a hablar. Hay cuestiones, Señor, que con las palabras las podemos expresar, las podemos explicar, pero hay otras que se disciernen espiritualmente, y es tu Espíritu Santo quien puede producir esa obra en cada corazón, de manera que esta palabra sea una palabra transformadora, una palabra inspiracional. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos hables, Señor, y que seas tú guiando mi vida para que a través de ella, Señor, tu voz sea oída, no por los oídos naturales de tu pueblo, sino por los oídos del corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hubieron unos días impactantes en la última Pascua en la que Jesús estuvo aquí en la tierra. Empezó todo en Getsemaní, o tal vez en el aposento, ahí junto a los discípulos, lavándole los pies, celebrando la Pascua, enseñándoles acerca de la Santa Cena, y luego llevándolos a orar al Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní. Y estando en ese lugar,
el Señor fue compungido su corazón y fortalecido por el Señor, no por sus amigos que tenían que estar clamando y orando por su vida, sino porque Dios envió a sus ángeles para confortarlo. Luego él fue apresado, llevado ante los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Ahí fue maltratado, verbal y físicamente. Fue acusado de blasfemia, lo cual, cuando lo llevaron a Pilato, no servía de mucho. Para Pilato lo que era cuestión de religión no le importaba. Entonces dijeron, bueno, sí, pero él dice que es el rey de Israel. Eso sí, tocaba, sí, porque él era el gobernador y quien gobernaba era el imperio romano. ¿Quién es este para decir que era el rey de los judíos? Por eso le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él simplemente, tú lo has dicho. Siempre con mansedumbre, con respeto. Porque Jesús siempre respetó a las autoridades, aunque no se lo merecieran, aún a los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, levitas, que pudieran haber. Y luego viene el momento tan duro de ser azotado, luego llevado al Gólgota y ser crucificado allí en la cruz, junto a dos malhechores. 3 días después, él resucitó, como había dicho. El jueves leímos en varias ocasiones cómo camino desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. En innumerables ocasiones el Señor Jesús, recordándoles, el Hijo del Hombre tiene que padecer, ser maltratado por los sacerdotes, los escribas y demás, y va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar. Tenían toda la información, pero como que estaban bloqueados, ¿sí? Al verlo sufrir desde lejos, porque se dispersaron. Solamente Juan probablemente estuvo cerca, y seguramente Pedro por algún lugar desde ahí, pero fueron dispersados. Jesús se les apareció luego de resucitado en 2 ocasiones. Primero, estaban reunidos los discípulos en una casa, no estaba Tomás. Y una semana después, otra vez se les apareció ahí, estando Tomás, y bueno, ahí le mostró las marcas, le dijo que las tocara. Esas 2 ocasiones en las que Jesús se les manifiesta el resucitado, tenían el objetivo de restaurar la fe, porque habían quedado en una crisis totalmente desilusionados por lo que había pasado. Seguramente en sus corazones se habían ilusionado que Él estableciera un reino no espiritual como el que estableció, sino un reino político, ¿sí? que se subiera al trono ahí, que despojara a Roma de esa cautividad que tenía sobre Israel como sobre tantas otras naciones. Sin embargo, todo terminó ahí en la cruz. Y antes de Jesús desaparecerse de ellos por unos días, les dijo, vayan a Galilea, allá nos vamos a encontrar. Bueno, y ellos se volvieron, porque la mayoría eran de Galilea, donde Jesús estableció su lugar, digamos, de ministerio, donde fue públicamente conocido en masas, allí en Galilea. Y ellos volvieron, en esta ocasión no todos eran pescadores, de los que nombran ahí, Simón Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo. Eran 3 pescadores que se habían dedicado toda la vida a pescar, así que conocían bien el mar de Galilea. Pedro dijo, me voy a ir a pescar. Es como decir, me retiro, no tenía
tal vez esperanza de reunirse otra vez con Jesús. Y hay otros 5 que se le sumaron, 6 que se le sumaron, eran 7 en total, 2 no se nombran. Algunos dicen que puede ser Andrés, su hermano, Felipe, no importa. El tema es que eran 7 ahí, está Tomás, llamado el Dídimo, esto es el mellizo, el incrédulo, ¿sí? Y el tema es, hermanos, que tuvieron toda una noche tratando de pescar, conocedores, fueron de noche porque sabían el mejor horario, seguramente sabrían cómo tenía que estar la luna, cómo tenía que estar el mar, eran muy conocedores de todo esto. Sin embargo, fue una pesca, una noche infructuosa, no tuvieron resultado. Y para ellos, hermanos, esto debe haber sido muy fuerte. Todo lo que vivieron con la muerte de Jesús, luego con la resurrección, todavía creo que no les caía la ficha, por así decirle. No parecieran, y obviamente todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con aquellos discípulos que luego de Pentecostés empezaron a proclamar el Evangelio y lo dieron a conocer a todo el mundo conocido en esa época. Estaban como de retirada, ¿sí? Apesadumbrados por todo lo que habían vivido. Hechos capítulo 1 versículo 3 dice que a sus discípulos, a quienes también, después de haber padecido, después de que murió, se presentó vivo, o sea, después de que resucitó, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días Jesús dio muestras indubitables de su resurrección. Recordemos que luego los discípulos dieron su vida por el Cristo resucitado en una generación que lo vio a Jesús y que podría haber puesto en duda la resurrección de Cristo. Los mismos romanos, los mismos religiosos quisieron hacer pasar como que robaron el cuerpo, pero no hubo prueba de nada. Evidentemente Jesús había resucitado. Y Jesús se le aparece ahí, cuando dice se manifestó otra vez a sus discípulos, es que se les apareció otra vez, resucitado físicamente, junto al mar de Tiberia, el mismo que en otros evangelios se dice el mar de Genesaret o el mar de Galilea. Es un lago, ¿sí? Interior. Tiberia es por el César, que alguna vez se llamó Tiberio. Herodes le puso el nombre en favor de ese César. Pero después de esa noche infructuosa, de esfuerzos infructuosos, de frustración, de desánimo, de gran esfuerzo, hermano, tirar esas redes, no se crean que eran las redes como las que hay ahora, tal vez con tecnología, eran pesadas, había que tirarlas una y otra vez, tratar de esperar el momento adecuado, no tuvieron resultado. Y Jesús por la mañana al amanecer se presenta en la playa y les pregunta, ¿tienen algo para comer? Todo esto fue a propósito, hermano, no es que Jesús no supiera, ni mucho menos sabía que había sido infructuoso todo lo que había ocurrido, pero dice que les respondieron no, porque no se dieron cuenta que era Él, no reconocieron su voz, su figura. Probablemente Jesús estaba velado. Los 200 codos son como 90 metros, no es tanto como para no reconocer a una persona con la cual han estado 3 años seguidos, ¿sí? Ustedes han estado seguramente con personas durante más de 3 años y las puede, a una cuadra las puede ver y puede decir, ya sé quién es, ¿sí? Más allá de esa distancia. Pero Él les dice, echen la red a la derecha. No es un cambio muy grande, las barcas no eran embarcaciones tan grandes como para decir qué diferencia hay si la hemos echado a la izquierda con echarla a la izquierda con echarla a la derecha.
Pero ellos hicieron caso y bueno, otra vez un milagro. No es casualidad que fuera en ese lugar. Es en ese lugar donde unos 3 años atrás Jesús había hecho un milagro similar. Habían estado todas las noches tratando de pescar y no habían podido hacerlo. Estaban lavando las redes. Jesús llegó, se subió a una barca, predicó el mensaje y luego les dijo: métanse otra vez con la barca hacia el mar y echen las redes. Y a pesar de que alguien le dijo que lo habían intentado toda la noche, le hicieron caso. Pedro le dijo: en tu palabra echaremos la red. Y después, hermanos, tuvieron que meterse las otras barcas para poder ayudarlos a sacar. Un milagro. Y luego de eso, Pedro cae al piso y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Ahí es revelado en su corazón que era el Hijo de Dios. Y dice unos versículos más adelante que dejando todo le siguieron, porque él les dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces los vuelve a ese lugar, a Galilea, los encuentra en ese lugar donde recibieron el llamado, donde empezaron a seguirle con tanto amor, como el primer amor, ¿sí? con el ímpetu de decir: somos seguidores del Maestro, del que hace milagros, del que multiplicó esa pesca o produjo ese milagro cuando no habíamos podido hacerlo y en un horario en el que no era adecuado. Otra vez vuelve a hacer ese milagro. Otra vez aquellos que él había llamado. Y dice en el versículo 7 que hay un discípulo, es Juan, ¿no?, a quien Jesús amaba. No es que a los otros no los amaba, pero a él se lo decía, ¿sí? Él se recostaba en el brazo de Jesús. Es el discípulo más joven y fue el último en morir de los apóstoles. Juan, el que recibió la revelación de Apocalipsis. Dice que aparentemente Juan era muy sensible y discernía cosas que tal vez Pedro no las discernía inmediatamente. Juan se da cuenta que es el Señor. Después del milagro, después del trato de hijitos y demás, se dio cuenta del Señor y Pedro inmediatamente se vistió. Pedro era más de acción, ¿sí? Uno era el que se daba cuenta y discernía, el otro más de la acción, pero ambos estaban en el equipo de Jesús. Se tira mientras los otros trataron de llevar la barca con la red a la orilla. Y cuando llegan a ese lugar, hermanos, ¿qué se encuentran? A Jesús con otro milagro, esperándole con un rico desayuno, con un pescado, unos panes, con las brasas, y le dice: traigan un poco más de peces, vamos a comer bien esta mañana. Les recuerdo, todo esto con una intencionalidad de Jesús, no fue una casualidad. Jesús estaba ahí, después trató con la vida de Pedro, lo sabemos, pero ¿qué nos habla esto, hermano, acerca de la resurrección de Cristo y su relación con los discípulos? ¿Y qué tiene que ver con nosotros en estos días, en este tiempo, en esta época en la que estamos? Hay veces que lo leemos y lo leemos como algo que lindo, que hermoso, nos imaginamos el momento, pero recordemos, hermanos, que era Dios hecho carne que estaba ahí, con las manos. No digo que con las manos creó todo el universo, pero dice la Biblia que todas las cosas fueron por Él creadas y todas las cosas por Él subsisten. Él, el que estuvo en el principio, el que estuvo en la creación, el que estuvo en la creación del hombre, Él se hizo siervo. Cuando estuvo en el ministerio, los sirvió a los discípulos. Los sirvió, les enseñó, los preparó, los capacitó, los ayudó, los corrigió, les lavó los pies y ahora le estaba preparando un desayuno. Y hay veces que nuestra mente no entra esto. ¿Cómo puede ser que
el Dios, el hacedor de todo, que es tan gigante, extraordinario lo que ha creado, venga a hacerle un desayuno a esta gente que lo abandonó, que dudó de él, que estaba volviéndose atrás. No es que se habían olvidado, hermano, no estamos diciendo que se habían vuelto atrás, que no creían en el Evangelio de Jesucristo, ni mucho menos, pero sí estaban muy desanimados. Él los buscó, Él los encontró. ¿Por qué? Porque Él siempre deseó la comunión con sus discípulos, siempre. Cuando Dios creó al hombre, dice Génesis que Él se paseaba por el huerto. Había una comunión, había un compañerismo cotidiano entre Dios, el Creador, y el hombre, el ser creado. Después de que el hombre pecó, se rompió esa comunión, se rompió esa relación. Pero si usted lee Génesis 3, antes que Dios hable de las maldiciones que vendrían sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra, Dios da la clave que significaría una vuelta a la comunión con Dios, de la simiente de la mujer. De ahí vendría la solución. Antes de hablar de las maldiciones, que la mujer daría luz con dolores de parto, que el hombre tendría que trabajar más de lo que había hecho para labrar la tierra, que la tierra produciría espinos y cardos, etcétera, etcétera. Antes de eso, Dios habló del plan que Él tenía para restaurar la comunión que se había roto. Y siempre vemos que hubo gente que estuvo en comunión con Dios a lo largo de toda la historia. El primero, Abel. Ofreció una ofrenda que le agradó a Dios. Después, Enoc, que caminó con Dios. ¿Sí? Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David, tantos hombres y mujeres con los cuales tuvo comunión. Siempre buscó comunión con su pueblo, con Israel, siempre. La intención de Dios, volver a tener comunión. Y aquí Jesús está remarcando, ahora no estaba para restaurar la fe, ya en 2 ocasiones se había mostrado a ella como el resucitado, le mostró las marcas y demás. Ahora quería restaurar la comunión, porque ellos se habían alejado, creían que todo se había terminado, no entendían cómo podía ahora seguir todo después de lo que había ocurrido. Y de eso se trata, hermano. El plan de Dios era recuperar la comunión con el hombre, recuperar la comunión con sus hijos. Y Él, hermanos, así como Jesús buscó a sus discípulos, Él nos buscó a nosotros. ¿Amén? ¿Quién vino al mundo? El Creador, hermano, a caminar por las polvorientas calles de Palestina, o caminos, o campos. El Creador a nacer en un pesebre, a no ser aceptado en la ciudad originaria de Él, como Nazaret. El que era siempre confrontado con los religiosos, Él se acercó a nosotros. Él. Y hermanos, esto fue impactante para ellos porque fue recordarles que Él, dependían de Él en todo. Jesús fue a lo cotidiano, a lo que ellos creían que conocían. Y le demostró que aún en lo cotidiano ellos necesitaban de la comunión con Él. Que habían cosas que por más que supieran, que por más que dominaran, que por más que entendieran, no iban a funcionar a menos que estuvieran siempre en comunión con Él. Que Él era el que podía cubrir sus necesidades. Que Él era, porque después de ese desayuno, hermano, solamente físicamente, después de tanto desgaste por la noche, me imagino aquellos que no eran pescadores, la fuerza que habrán hecho, no tenían la experiencia, no tenían el dominio que tenían los pescadores, pero de todas maneras, hermanos, fueron reconfortados, pero interiormente, espiritualmente, cómo habrán sido fortalecidos por el Señor. Amén. Y bueno, y sí, esto tiene mucho que ver con nosotros, hermano.
Porque Dios sigue priorizando su comunión con cada uno de nosotros. Y muchas veces nos ocurre, sabemos como los discípulos que Cristo resucitó, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él va a volver por nuestras vidas, que Él nos ha encomendado como ya le había dado la gran comisión a ellos. Sabemos todo como ellos, pero estamos apartados, estamos separados, estamos de retirada, ¿sí? Estamos con las dudas, las inquietudes, las penas, las necesidades, las urgencias, y nos olvidamos de la comunión con el Señor. Aún en el servicio podemos estar sirviendo al Señor, pero estamos como Marta, lo tenemos ahí al Señor, sabemos quién es, sabemos que es el Señor Todopoderoso, el que entregó su vida por nosotros, pero nos olvidamos de a quién estamos sirviendo y perdemos la comunión. Y cuando perdemos la comunión con el Señor, la intimidad, el compañerismo, hermanos, se nos complica la vida, como a los discípulos. Aún en lo cotidiano las cosas no funcionan. No, yo me conozco bien el trabajo, sé todo lo que tengo que hacer para que todo salga bien, y las cosas lo mismo no salen bien. Porque a veces, hermanos, nos olvidamos de la comunión con el Señor. Antes de irse de esta tierra, se les presentó ahí para restablecer la comunión. Y uno puede decir, bueno, pero claro, ellos corren con ventaja porque ellos lo tenían ahí, Cristo resucitado. ¿Quién estará más en ventaja? ¿Qué dice ahí en los evangelios del Señor Jesús? Les decía, pero que se me perdió el versículo, que Él no nos iba a dejar solo. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Va siguiendo eso? Ellos, mientras Jesús estuvo, porque estaba con su cuerpo glorificado, pero estaba con ellos cuando estaba en Galilea, no podía estar cuando estaba en Jerusalén. Ahora usted y yo, hermanos, nos ha dado la promesa que Él está con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No es menos o inferior a su presencia como la tenían ahí los discípulos. Es superior, es altamente mejor. Está con nosotros ahora, está con nosotros cuando estemos en casa, cuando durmamos, cuando vayamos mañana a trabajar, cuando tengamos que hacer las tareas en el hogar, donde sea. Él está junto a nosotros, pero Él puede estar como ellos, como estaba con ellos, y no resultar que para nosotros verlo, no reconocerlo, no entender que Él está ahí para ayudarnos, para sostenernos, y creernos que podemos todo porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya funcionamos como mecánicamente, automáticamente. Pero hermanos, si perdemos la comunión con el Señor, la vida se nos complica. Él les dijo, ustedes tienen que permanecer en mí, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero si yo sé lo que tengo que hacer en el trabajo, y yo sé lo que tengo que hacer en el estudio, pero hermanos, en nuestra vida, en la nueva vida que hemos recibido por su mérito, por su amor, hermanos, depende de nuestra comunión con Él. Entonces la pregunta, la clave para nosotros en este tiempo, ya sabemos que Cristo resucitó. ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Amén. Es evidente, hermano. Pero ¿cuántos tenemos comunión con ese Cristo resucitado? Amén. Porque ellos tenían toda esa información. Ellos caminaron con Él, vieron los milagros, igual que usted y yo. Hemos visto las maravillas que Dios ha hecho.
Él vino con sus manos, tocó a los leprosos y los limpió. Tocó al ciego y le abrió los ojos. Tocó a los sordos y le abrió los oídos. A los paralíticos los hizo caminar. Y usted y yo hemos presenciado milagros en diferentes aspectos o ámbitos de nuestras vidas. Lo sabemos, que Él resucitó, que Él nos ha dado nos ha encomendado una tarea, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer? Porque si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer, es porque hemos perdido la comunión con Él. ¿Amén? Y tenemos que recuperarla, hermano, porque es lo más valioso para Él. Cuando Él se encontró con ellos en el aposento para celebrar la cena del Señor, Él dijo: ¿cuánto tiempo he esperado este momento? Yo creo que no se refiere solamente a los 3 años de ministerio. Yo creo que desde que el hombre cayó, ¿cuánto tiempo he esperado este momento para indicarles que tienen que hacer esta ceremonia para recordar mi muerte en la cruz, la cual ocurriría unas horas después? Pero hermano, Él siempre estuvo enfocado en la comunión, en el compañerismo con usted y conmigo, a tal punto que le dijo a los discípulos: y yo me voy, pero les voy a preparar un lugar. ¿Por qué? Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Díganme, hermano, si eso no es comunión, no es lo que siempre tuvo en su corazón. Para nosotros Jesús es salvación, vida eterna, perdón, reconciliación, restauración, etcétera, etcétera, justificación. Gloria a Dios, hermano, es verdad. Pero para Él no solamente era eso, era compañerismo, era comunión, era que pudiéramos permanecer a sus pies como aquella mujer, como recién cantábamos. Hermano, esto es lo que tiene que prevalecer en nuestras vidas en este tiempo. ¿Cómo está su comunión con el Señor? Y yo estoy bien con el Señor. ¿Por qué? Y porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque soy una buena persona. Y lo felicito, y Dios, el Señor está bien. Pero eso no es comunión. Comunión, hermano, es una búsqueda, una intencionalidad, es querer estar con Él, escuchar su voz, buscarlo en la oración, oírlo a través de la palabra. Entonces, hermanos, esto es importante, porque es bueno recordar su sacrificio. Ahora pasará la Pascua y hay gente que no va a recordar hasta el año que viene, en la misma fecha. Sabemos por lo que Dios nos ha hablado que la Pascua es Cristo y es todos los días. ¿Amén? Él tiene que ser el centro de nuestras vidas, el Cordero bendito del cielo. Pero hermanos, todo y la resurrección, ¿cómo no recordar la resurrección? Si cuando aún le recordamos en la cena del Señor decimos: esto lo vamos a hacer hasta que Él vuelva por nosotros. Si Él vuelve, porque Él vive. Pero hermanos, Él desea comunión y justamente establece la celebración de la cena por comunión. Y esto que está haciendo ahí, compartir un desayuno preparado por Él, es comunión, es compañerismo. Ese es el objetivo del Señor. Entonces, hermanos, podemos tener todo. Saber que Cristo vino, que Cristo caminó en esta tierra, que hizo milagros, que tiene poder, que murió por nosotros en la cruz, que derramó su sangre, que su sacrificio fue acepto por el Señor, que a través de Él tenemos perdón, salvación, vida eterna, y etcétera, etcétera, que Él resucitó y que caminamos en el poder de la resurrección. Pero si no tenemos comunión con Él, hermano, no vamos a tener problemas. Las cosas no van a funcionar. Algunas porque Dios las permite para que aprendamos, pero otras porque estamos lejos. Tal vez estamos echando redes en el lugar equivocado, haciendo lo que estamos haciendo en el momento equivocado. Tal vez no estamos oyendo su voz, tal vez no estamos pudiendo discernir su presencia que nos está hablando, está diciendo: mirá, es por acá.
Y muchas veces, hermano, pero yo sé lo que tengo que hacer. En esta ocasión nadie dijo nada. Nadie dijo, hemos estado toda la noche intentándolo, no es de día, no es el momento más apropiado para pescar con redes, al menos. Sin embargo, hermanos, en la obediencia ellos pudieron ver otra vez un milagro. Eso es comunión. Usted y yo, hermano, estamos muy capacitados. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Tenemos creatividad, tenemos capacidades. Pero, hermanos, cuando empezamos a depender de nuestros conocimientos, de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, y perdemos la comunión con Él, aún en lo que sabemos, en lo cotidiano, nos va a ir mal, va a ser infructuoso. Pero el Señor Jesús nos sale al encuentro en este día, en esta tarde, para decirnos: recordad que yo hice todo lo que hice para que vos tengas comunión conmigo. Y esa comunión quiero que sea cotidiana. Amén. Ese encuentro, esa conexión, yo quiero que sea constante. Amén. ¿Captamos el mensaje del Señor? Podríamos celebrar todos los días que Cristo resucitó, Él vive para siempre, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos comunión con Él, vamos a estar como estos discípulos, apesadumbrados, frustrados, con esas noches oscuras en las que parece que no nos sale nada, pero en el amanecer de la comunión con el Señor se abren todas. La oscuridad retrocede todo lo que no funciona, porque Él es poderoso para obrar. En Él está la respuesta, en Él está la salida. ¿Cómo será, hermano, que habrán quedado impactados que contaron los pescados? 153 son. El impacto que habrán tenido, hermano, es el impacto que usted y yo podemos tener cuando permanecemos en comunión con el Señor. Amén. Como Él le dijo a aquella mujer: ella ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Que podamos elegir esa parte, hermano, estar en comunión con Él. No es estar todo el día con la Biblia, todo el día orando, pero, hermano, no puede pasar una semana, 2 semanas, un mes sin buscar la presencia del Señor, sin oírle, sin discernir lo que Él nos está queriendo decir, sin recurrir a Él, aún en lo que sabemos. El esposo, la esposa, el papá, la mamá, el hijo: Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero necesito de tu dirección, necesito de tu presencia para que pueda hacerlo bien, porque separado de ti no puedo. Tengo que estar unido en comunión, en compañerismo, en intimidad. Amén. Así que, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo. Él vino a recuperar esa comunión perdida y sigue anhelando que usted y yo estemos en comunión con Él. ¿Cómo está nuestra vida? Y sí, pero es que yo soy medio pecador o medio pecador, he hecho cada cosa o hago cada cosa. Hermano, si dependiera de nosotros, estaríamos mal. Pero no depende, es por gracia. Solamente tiene que haber un corazón que se arrepiente y le diga: Señor, no puedo sin vos, no puedo vencer el pecado. Solo en Cristo es posible mantenerse en integridad. Amén. En la comunión con Él, porque Él nos ha dado victoria. En Él encontramos propósito. Hermano, Él pasó 6 horas. Dice la Biblia que a la tercera hora Jesús fue crucificado. La tercera hora hay que sumarle a ese número 6, ¿sí? Porque 6 era las 6 de la mañana. Esa era la hora 0. La tercera hora a las 9 de la mañana. A las 12 de la tarde de ese viernes, la tierra se oscureció y permaneció en la oscuridad hasta las 3 de la tarde, donde Jesús dijo: consumado es, como decía recién el hermano. Y esas horas, hermanos, fueron una hora de gran sufrimiento para nuestro Señor, pero justamente lo sufrió para volver a tener comunión con cada uno de nosotros. Amén. En Él encontramos propósito, en Él encontramos perdón, pero también en Él encontramos descanso. Tal vez hay alguno que esté hoy cansado,
se ha esforzado, que ha tratado de dar lo mejor de sí como esposo, como padre, como trabajador, como empresario, lo que sea. Pero el Señor nos sale al encuentro con su palabra para decirnos: te falta lo más importante, la comunión conmigo. ¿Amén? Busquemos, hermano, esa comunión con el Señor. Él nos puede sostener y Él nos puede sacar de las peores noches de nuestras vidas, cuando todo está oscuro, cuando todo parece que no funciona, aun cuando nos equivocamos y erramos. En Él encontramos perdón. Por eso derramó su sangre. En Él encontramos perdón. El tema del pecado no es un problema. Su sangre preciosa fue derramada para limpiarnos de todo pecado y darnos victoria contra el pecado. Ni siquiera la muerte, hermano, ya es un problema para usted y para mí, porque Cristo resucitó. ¿Amén? Porque Él derramó su sangre. Y aquellos que hemos conocido a Él, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Amén. Pero hay que estar en Él. Eso es comunión. El apóstol Pablo permanentemente hablaba: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es comunión. Amén. Vamos a orar al Señor esta noche. Tal vez sea este un momento en donde tenga que alguno decirle al Señor: Señor, yo quiero recomponer esa comunión. He creído que por mis actitudes, mis actos o mis capacidades es suficiente. Pero hace tanto que no clamo, que no oro, que no me derramo delante de tu presencia, que no te busco, que no escucho tu voz a través de la palabra, que no hay una palabra, un versículo que me impacte a tal forma que produzca una transformación, un cambio de mi manera de pensar. Señor, pero tú nos sales al encuentro en esta noche como le saliste a aquellos 7 discípulos. Y no tal vez con un pescado, con unos panes, sino con el bendito pan de tu palabra, para fortalecernos, para animarnos, pero también para restablecer la comunión. Si hay alguien que tiene pecado no confesado, es el momento en el que puede decir: Señor, yo no estoy haciendo esto correctamente. Tu palabra me indica que esto te ofende y yo lo he estado haciendo una y otra vez, pero me arrepiento. Su gracia poderosa se manifiesta por su sangre. Hay perdón y libertad. Alguien podrá decir: bueno, yo estoy bien, no estoy haciendo nada malo, pero te has olvidado de la comunión. ¿Hace cuánto tiempo que no estás en la presencia del Señor, a los pies de Él? ¿Hace cuánto tiempo que no haces silencio para oír en tu corazón cómo el Espíritu te guía a toda verdad a través de la palabra? ¿Cuánto nos cuesta, Señor? Y queremos muchas veces reemplazar esa comunión con actividades. Bueno, pero estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, lo cual es tan bueno para nuestras vidas, pero sin comunión, sin estar en ese compañerismo contigo, Señor, no nos va a salir bien ni el servicio, ni la adoración, ni el testimonio público, ni nada, porque separado de ti nada podemos hacer. O en otras palabras, lo podemos hacer, pero va a ser infructuoso, como lo que hicieron estos avesados pescadores. Por eso, Señor, en esta hora reconocemos que muchas veces tenemos Biblia, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, tenemos milagros a nuestro favor, tenemos un lugar donde nos congregamos, tenemos un lugar donde te servimos, pero hay veces que nos falta el motivo por el cual tú viniste, y es tener comunión. Nos falta esa comunión. Estamos tan enfocados en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra.
Estamos tan enfocados en nuestras necesidades que nos olvidamos de aquel que nos puede ayudar en nuestras necesidades. Porque aquí, Señor, tú nos muestras que aún aquellos que sabían qué es lo que tenían que hacer, sus esfuerzos fueron infructuosos. ¿Cuántas veces aún en lo que nos proponemos en la vida cotidiana tenemos esfuerzos infructuosos? El que estudia, el que trabaja, el que tiene metas, propósitos para crecer, para progresar, pero no lo logra. Porque está olvidando lo principal. La comunión con aquel que puede obrar milagros, fortalecernos en medio de nuestro fracaso y ayudarnos a salir adelante, porque aún nuestros fracasos no significarán no hay nada más que hacer, porque cuando tenemos comunión contigo, Señor, las cosas son transformadas. Lo que parecía imposible se hace posible, lo que parecía inalcanzable se hace alcanzable, porque no es por nuestra fuerza, es por tu poder que se manifiesta, como lo hiciste en aquella ocasión con aquellos 7, también hoy lo quieres hacer con cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos milagros nos hemos perdido en los matrimonios? ¿Cuántos milagros nos hemos perdido en la familia? ¿Cuántos milagros nos hemos perdido en la economía? ¿Cuántos milagros nos hemos perdido en nuestra preparación, en nuestra formación intelectual? Por no estar en comunión contigo. Pero queremos, Señor, recomponer, queremos restablecer esa comunión, la cual ha sido la meta, Señor, el objetivo siempre que has tenido con tu pueblo. Aquí estamos, Señor, queriendo decirte con nuestro corazón, Señor, hemos sido negligentes, hemos sido, Señor, necios, pero ni siquiera eso nos puede separar de tu amor. Tú nos sigues amando, Señor. En la palabra nos dice, no hay nada que te puede separar del amor de Cristo, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada, ni aún nosotros mismos con nuestras falencias, no. Tú nos sigues amando y sigues buscándonos para tener comunión. Y en medio de esa comunión veremos, Señor, nuevos amaneceres en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestra salud. Señor, aquí estamos, Señor, agradeciéndote que el Todopoderoso, el Creador, el Omnisciente, el Omnipresente, vino a esta tierra, vino a este mundo a buscar y a restaurar esa comunión que se había roto por el pecado. ¿Cómo menospreciar esta dulce invitación? Tú le dijiste con amor, hijitos. Y de esa misma manera nos tratas en esta noche. Hijito, hijita, yo te amo. Todo lo que yo hice, lo hice para tener comunión, para tener compañerismo con tu vida. Habrá alguien que le diga al Señor en esta noche, yo, Señor, me vuelvo a ti, me vuelvo a esa comunión. No quiero vivir una vida superficial, ni religiosa, ni de activismo. Quiero vivir en comunión contigo, porque todo lo demás será acompañado de la manifestación de tu poder sobre mi vida. Señor, aquí estamos, Señor, este grupo de tus hijos, este grupo de tu pueblo, diciéndote, Señor, valoramos lo que tú has hecho, Señor, para recomponer esa comunión que había sido rota, pero queremos mantenerla, sostenerla cada día. No solamente hablar de un Cristo que resucitó, sino de un Cristo que vive en nuestros corazones y que nos impulsa a seguir adelante con esperanza en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad más profunda, en medio de los fracasos, en medio de nuestros errores, de nuestra necedad. Señor, gracias, porque tú estás ahí para reconfortarnos, estás ahí para sostenernos, estás ahí para alentarnos, estás ahí para hacer milagros, estás ahí para cubrir nuestra necesidad. Te honramos, Señor.